Saludos y bendiciones. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes una vez más para continuar estudiando esta serie de lecciones titulada La misión de Dios, nuestra misión. Y esta semana vamos a ver otro tema muy interesante. Vamos a ver otra clase de personas que también necesitan conocer de Jesús y también necesitan ser ayudadas. Personas que quizás usted piensa que no necesitan nada porque aparentemente lo tienen todo, pero ellos también necesitan. Antes de continuar, de seguir adelante, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Agradecidos estamos, Padre, por tus cuidados, tus bendiciones, tus bondades, tus misericordias que se renuevan cada día y por tu fidelidad, Señor, que es grande. Estamos agradecidos también por este tiempo que tú nos das para compartir el estudio de la lección de escuela sabática con las personas que nos ven. Te pido en forma muy especial por cada uno de ellos que la presencia del Espíritu Santo sea con ellos, al igual que conmigo, que ponga palabra en mi boca. A ellos también que bendiga su vida, Señor, su entrada y su salida, y que esta lección, Señor, sea de bendición no solamente para mí, sino para cada persona que la escucha. Sobre todo, Señor, que nosotros podamos ser lo suficientemente humilde para aceptar los consejos que tú nos das y ponerlo por obra y práctica. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Eh, y como les dije aquí, vamos a ver la misión en favor de los poderosos. Y a veces pensamos que este tipo de personas no necesitan nada, pero vamos a ver a través del ejemplo de la vida de varias personas, personajes bíblicos, que ellos sí necesitan. Y el versículo para memorizar dice: ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo o el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar al hombre al cambio de su vida? Mateo 16:26. Y aquí nos habla de la Biblia que se escribió hace mucho tiempo atrás, hace miles de años, y es la revelación de la verdad de Dios para nuestro mundo. Y entre muchas verdades revela la naturaleza humana. Sabe que la naturaleza humana es muy compleja, es realmente súper interesante y que básicamente somos todos iguales. Y aquí vemos la igualdad. Vamos a ver aquí que a pesar de una persona tener riqueza, fama, sigue siendo igual a una persona que no lo tiene, porque nosotros somos iguales, porque somos. Aquí dice pecadores necesitados de gracia. A mí me gusta decir que todos somos hijos de un mismo Dios. Esa es la igualdad que tenemos. Esto incluye y ahora voy a cambiar el vocabulario aquí con el permiso de los escritores. Lo voy a cambiar porque tengo un punto. Quizás de esta manera podamos comprender más el significado de esta lección. Es mi humilde opinión. Dice: esto incluye aquí dice a los que son ricos y famosas. En adelante no voy a decir son, voy a decir a los que tienen riqueza, a los que tienen poder y a los que tienen fama y los que tienen riqueza. Le voy a decir por qué. Nosotros tenemos que aprender a desligar el ser con el tener y el hacer. Un ejemplo, si uno le pregunta a una persona qué tú eres y esa persona le dice su profesión: yo soy un abogado, o soy un médico, o soy un maestro, o soy vendedor ambulante, o trabajo en mantenimiento. Eso no es lo que la persona es, eso es lo que la persona hace. Pero nos enseñaron a decir que eso somos. Si una persona le dicen quién tú eres y te salen, bueno, esa respuesta para mí que poca persona la darán. Te salen: yo tengo riqueza, yo tengo fama, o yo soy rico, o soy poderoso. Tú no eres rico o tú eres poderoso. Tú eres quién tú eres, el ser. ¿Qué somos nosotros? Somos seres humanos, somos personas hechos a la imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que somos. Quizás cuando nos preguntan quién tú eres, tú puedes describir un poquito
de tu personalidad. Eso tú eres. No eres rico o famoso, eres pobre o eres educado o no eres educado. Eso no es lo que tú eres. Eso es lo que tú haces. Eso debemos entender. Y entonces cuando decimos que una persona tiene fama, tiene poder, tiene riqueza, lo dividimos y decimos, pero hay un ser humano que necesita asistencia emocional, que necesita quizás eh, asistencia espiritual, necesita saber de Dios, porque estamos dividiendo una cosa de lo otro. Quizás una persona rica tenga riqueza, tiene esa área cubierta, quizás no tiene una necesidad económica, pero quizás está enfermo, quizás tiene una necesidad emocional, quizás tiene una necesidad, todos tenemos necesidad espiritual, eso yo lo quiero puntualizar, pero quizás lo reconoce. Hay una persona que la reconoce, otra persona que no. Quizás reconoce que tiene una necesidad espiritual, ¿ves? Que una cosa no cambia la otra. Y lo mismo pasa con la persona que tiene poder y con la persona que tiene fama. Dice aquí muchas veces, aunque no siempre, a expensa de los vulnerables, o sea, que mucha gente se hace rica, famosa, a expensa de otras personas que son vulnerables. O sea, quizás hay una persona que es muy hábil controlando a los demás o obteniendo riquezas, pero para obtener esas riquezas toma personas que no se saben defender y le da salarios muy bajos, lo pone a trabajar largas horas sin descanso, estilo esclavitud, cosas así, para obtener esa riqueza. Entonces, dice aquí que estas personas obtienen esas riquezas o esa fama o ese poder a expensas de los que son débiles y necesitados. Ellos también son débiles y necesitados. El que hace eso es más necesitado y más débil que el que se llama ser, el que se llama tener debilidad y tener vulnerabilidad. Esos tipos de personas necesitan más a Dios que los demás. En las escrituras ofrecen algunos ejemplos apasionantes de personajes bíblicos que eran poderosos, ricos y ambas cosas, o tenían riqueza y tenían poder. Y como Dios lo utilizó para hacer una bendición a todas las naciones. Aquí tenemos a Abraham, Isaac, a Job, a Salomón, a José, por citar algunos. También a Daniel. Esta semana vamos a explorar la misión de Dios en favor de los ricos y los poderosos. Emprendemos el viaje para ver cómo Dios alcanzó a algunas de estas personas y cómo llama y prepara a los adventistas para dar testimonio de ellos en la actualidad. O sea que estas personas no deben no deben quedarse al margen. Y aquí dice Nabucodonosor. Conocemos a Nabucodonosor. Nabucodonosor era el hombre más poderoso de su época. Era el gobernante del imperio más poderoso de su época, un imperio que gobernó gran parte de la tierra. Y este hombre tenía el ego un poquito inflado. Y Dios se vale de su siervo Daniel o sus siervos Daniel y sus amigos para hacerle entender a este hombre quién era Dios y ayudar una necesidad o suplir una necesidad que él tenía sin ni siquiera él saber que tenía esa necesidad. Dice, como adventista del séptimo día, creemos en lo que conoce como la expiación ilimitada. Eso quiere decir que el sacrificio de Jesús no fue para un sector de la población, sino que fue para todo el mundo. A diferencia de la postura de algunos cristianos, creemos que la muerte de Cristo fue por toda la humanidad, sin importar raza, lengua, etnia, fue para todos. Porque Dios desea que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento. Jesús se ofreció un sacrificio por nuestros pecados y no solamente por nuestros pecados, sino por todos los pecados del mundo.
Por eso fuimos elegidos en Él antes de la creación del mundo. O sea, antes de la creación del mundo, Dios nos eligió. Aunque no todos los elijan a Él, Él sí nos eligió a nosotros. Por consiguiente, también encontramos relatos de la Biblia de todo tipo de personas que son alcanzadas para Dios. O sea, la Biblia no solamente se limita a un sector de la población, quizás a los pobres, nos enfocamos mucho en los pobres o en los que tienen pobreza, porque pensamos que los demás no necesitan. Y aquí vemos en Daniel 4 la confesión. Es bueno que lean este capítulo, es muy interesante. Este capítulo lo escribe Nabucodonosor. Le dice, ¿qué le sucedió al rey? ¿Qué nos dice eso acerca de que la salvación llegó a uno de los hombres más poderosos de la tierra? En su tiempo él era la persona más poderosa sobre la tierra y a través de Daniel y sus amigos llegó la salvación, o sea, llegó el conocimiento de la verdad a través de ellos. Y dice aquí, Nabucodonosor, rey de todos los pueblos, naciones y lengua. Moraba yo en la tierra, paz o sea multiplicada, o sea, los que moran en la tierra. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho. Cuán grandes son tus señales y cuán potentes son sus obras, su reino sempiterno y su señoría de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en la cama, las imaginaciones y visiones de la cabeza me perturbaron. O sea, él va narrando quién él era y cómo él llegó al conocimiento de la verdad. Vi un sueño y me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me perturbaron. Por eso mandé a que vinieran delante de mí los sabios de Babilonia que me mostrasen la interpretación del sueño. Y él vio, eh, vinieron todos los magos, los astrólogos, los adivinos, toda esa gente que podían interpretar un sueño y no lo pudieron interpretar. Y solamente Daniel, que se llamaba Beltasar, pudo interpretar. Él era Beltasar, era el jefe de los magos y que era entendido y el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se esconde de ti. O sea, él sabía que en Daniel, perdón, que él, es muy parecida a la historia de Daniel y José, moraba el espíritu del Altísimo y que él tenía la capacidad de interpretar aquel sueño que se le había olvidado, perdón, que él había tenido. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Dice que creció un árbol y este árbol y su copa llegó hasta el cielo, y su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había alimento para todos debajo de lo que ponían en su sombra. Las bestias de los campos y en sus ramos hacían morada en las aves del cielo y mantenía de él toda carne. Y ven las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribar el árbol, cortar las ramas, quitar el follaje, despertar. O sea, él vio un árbol que llegaba hasta los cielos, su follaje era frondoso y alguien dijo: corten las ramas y el follaje de este árbol. Y para hacerle la historia larga, corta, Daniel le dice que ese árbol era él y que el Dios Altísimo había enviado a, imagínense la posición de Daniel, decirle eso al rey del mundo, decirle que ese árbol era él y que Dios le había enviado a pasar 7 años en el campo, bañándose con el rocío del sol y comiendo hierba. Y dice que al final de los 7 años él reconoció que Dios era Dios. Fíjese, a veces Dios tiene que utilizar algunos medios no muy placenteros para salvar a personas del orgullo y la soberbia. Eh, Eso realmente es algo que cuando somos orgullosos, todos luchamos contra el orgullo.
Si estamos luchando contra el orgullo, vamos en buen camino, porque el orgulloso no sabe qué es orgulloso, nunca lo reconoce. Eh, Fíjese cómo qué Dios utilizó para que este hombre fuera salvo del orgullo y de la soberbia. Aquí los dice las dos cosas. Dice aquí que el relato bíblico de Nabucodonosor, quien recapacitó y reconoció a Dios del cielo después de tremenda prueba que recibió, muestra que Dios se preocupa tanto por los ricos y los poderosos y que va a hacer cualquier cosa por salvar el alma, aún hacer lo que pasó el Nabucodonosor para reconocer que Dios era Dios y que él era solamente un humano con poder, que tenía poder y riqueza. Y también lo va a hacer para los débiles y los necesitados, o sea, eso, tanto los que tienen riqueza y tanto los que tienen poder como los que tienen necesidad, es la misma cosa, va a ser el mismo proceso. Porque vuelvo y digo, recordemos, estamos hablando de la persona, no de lo que la persona tiene, sino de lo que la persona es, un pecador que necesita arrepentimiento. Ese es el asunto. Eso es lo que tenemos que, por eso digo, vamos a dividirlo de rico y famoso. Aún Nabucodonosor tenía todo el poder que él pudiera desear, toda la riqueza. Él era un ser humano que necesitaba salvación. Solamente que a veces tener poder y riqueza hace que la persona se vuelva ingreída, se vuelva soberbia. No todos los casos son iguales. Estoy diciendo que muchas veces eso ayuda a que la persona, ahora sí, esto es del ser, se vuelva soberbia y se vuelva ingreída. Entonces Dios tuvo que humillar a esta persona ahí. Ojalá todos los ricos, todos los que tienen riqueza y poder y los soberbios de entre los mortales comprendieran esta verdad. O sea, Nabucodonosor al final del capítulo 4, él engrandeció, alabó y glorificó a Dios y reconoció que Dios estaba por encima de todo ser humano, por encima de él, que Dios era el que gobernaba y que él estaba en esa posición porque Dios había permitido que él estuviese en esa posición. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Vamos a aprender en primer lugar, Dios utiliza a creyentes comprometidos como Daniel y sus amigos como puente para llevar a los incrédulos poderosos. O sea, él tiene su gente para llegar ahí, porque a veces no todo el mundo puede llegar. Dios puede, en segundo lugar, Dios puede intervenir directamente en el proceso de testificación para alcanzar a los incrédulos y poderosos. Dios humilló a Nabucodonosor. ¿Por qué lo humilló? Porque era orgulloso. El que humilde no se humilla. Simplemente el orgulloso es el que se humilla y Dios lo hace para salvarlo. Y su arrogancia era tenía las dos, era orgulloso y arrogante. Le tomó 7 años que limpiarse de esas dos plagas. Fíjese que, vuelvo y yo lo digo, a veces nosotros vemos el pecado como los pecados grandes de robar, matar, adulterar, ¿cuál es el otro? Robar, matar, adulterar, o sea, esos pecados por los cuales usted va a la cárcel y por lo cual pero nadie habla del orgullo. Y yo no estoy diciendo que no se habla, le estoy diciendo una hipérbole. Muy poca importancia se le da al orgullo, a la arrogancia. Y fíjese que esos son los que realmente corroen el orgullo, la arrogancia. Esos son, mire, y aunque esta fue una historia muy dramática, hay muchas otras maneras en las que los que tienen riqueza y poder y los que tienen arrogancia pueden ser humillados. Aún no seamos ricos, aún no tengamos ni riquezas ni poder según los criterios de este mundo. ¿Por qué debemos tener cuidado de evitar
el tipo de arrogancia que manifestó este rey. ¿Por qué tener esa actitud es más fácil de lo que pensamos? Fíjense, la arrogancia y el orgullo no solamente son para los que tienen riqueza y poder. Yo digo que pueden ser más vulnerables a ese tipo de sentimiento, pero realmente eso es para todo el mundo. Hay personas que no tienen ni en qué caerse muerte y el orgullo no le cabe. O sea, son orgullosas que se acabó, arrogantes que se acabó. Y hay personas que tienen poder, que tienen riqueza y son muy humildes. Eso es así. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. No pensar, yo no tengo nada y no soy arrogante ni soy. Es más, mire, cuando usted cree que no es orgulloso, usted lo es. Así funciona el orgullo. Porque el humilde no sabe que lo es. Cuando el humilde cree que es humilde, ya dejó de ser humilde. Así funciona así es tan delicada ese rasgo de carácter. Así tan delicado es. Fíjense que la riqueza y el poder no son rasgos de carácter, mientras que el orgullo y la arrogancia sí lo son. Así que cuidado con eso. Uno puede dejar de ser más fácil ser, o sea, uno se puede desligar más fácil del poder y la riqueza. O sea, el orgullo y la arrogancia es algo más inherente a nosotros que el poder y la riqueza. La riqueza es algo que tú tienes, la arrogancia y el orgullo es algo que tú eres. Eh, Naamán, ese otro personaje muy conocido, y fíjense que estos dos personajes son poderosos y Dios se vale de esclavos, de cautivos, para que estas personas conozcan de Jesús. O sea, toma personas como instrumentos para para llevar el mensaje de Dios a esta persona. Fíjense que Nabucodonosor, la enfermedad de Nabucodonosor era el orgullo y la soberbia. Vamos a ver cuál era la enfermedad de este hombre. Y esto lo encontramos en Segunda de Reyes 5:1 al 19. Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 5:1 al 19. Y aquí dice, Naamán era capitán del ejército de Siria y era varón grande delante del Señor y lo tenía en alta estima. Eso era el rey de Siria. Porque por medio de él había dado salvación, Jehová había dado salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Fíjense los rasgos de carácter de esta persona, pero leproso, tenía lepra, él estaba enfermo y ni todo el poder y el dinero había podido sanarlo de su lepra. Eso pasa mucho. Hay personas que tienen riqueza, poder, fama y sin embargo pueden dar todo en la vida y no pueden ser sanos. Fíjese, Steve Jobs era un hombre supremamente exitoso, tenía muchísima riqueza, fama, vamos a decir que poder dentro de la industria tecnológica y finalmente se enfermó y nada pudo hacer que recuperara la salud, murió y así ha muerto muchísimo. Que ni tener ni poder ni fama le salva, así que eso es una necesidad que no puede ser suplida con el dinero. Dice aquí, y de Siria había salido bandas armadas y había llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha y esta niña servía en la casa de Naamán. Y esta historia es muy bonita porque vemos la fidelidad de esta niña a Dios y no solamente la fidelidad, sino el el poder perdonador de esta chica. El poder, sí podría decirse, eso sí es poder. El poder perdonar a una persona que la había secuestrado de su familia, quizás no era él, pero él la tenía cautiva, él era cautiva y la había sacado de su país, de su familia, y lo ve enfermo y en vez de decir, oye, que se muera, eso podía haber dicho, él no, ella no,
ella realmente, o decir que yo voy a creer en Dios, si Dios me mantiene aquí cautiva, Dios no tiene poder. Y fíjense que ella sigue creyendo en Dios y sigue eh, condoliéndose tanto de esta persona que le da la solución al problema y le dice, mira, eh, ve allá, dice, y entrando Naamán a su señor, no, y él le dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará. Y esta gente le creyeron y dice que él fue a donde el rey a pedir permiso. Y es bien interesante porque él pide que al rey de Siria que haga como que utilice no es ¿cómo se llama eso? Cuando envían un mensajero de paz. O sea, él quiere utilizar el poder para esto y le dice a su amo, a su señor, oye, manda mensaje al rey de Israel pidiéndole que sane a mi siervo. Él pensaba que era el rey de Israel que tenía ese poder y el rey de Israel rasgó su ropa y pensó, oye, esta gente está provocándome a guerra. Porque ¿qué yo puedo hacer? Yo no puedo sanar. Y cuando Eliseo se dio cuenta de lo que estaba pasando, dice, envíamelo a mí. Y así pasó. Y fíjense que este hombre no solamente estaba enfermo de lepra, él también tenía su orgullo, porque Dios lo humilló, le hizo que creyera. Y dice que Eliseo, lo recibió, no lo recibió con honores, sino que mandó a su siervo a darle el mensaje y él se molestó y se iba a ir y el mensaje era, mira, báñate en en el río 7 veces y este hombre le dijo, oye, ¿cómo él viene y manda a este hombre? Ni siquiera viene él a dar la cara, ni siquiera viene y dice una palabra y hace algo, sino que manda a un desconocido y me manda a bañar un río sucio y si no es por la intervención de un siervo que le dice, oye, pero ¿qué te cuesta? Hazlo. Y él fue sanado. O sea, vemos en esta historia muchas cosas, cómo Dios utiliza sus siervos, lo pone en circunstancias difíciles para ayudar a personas que realmente lo necesitan, que tienen enfermedad de la carne y tienen enfermedad de adentro y le da lo espiritual también, porque él fue curado de 3 enfermedades, fue curado de su orgullo, fue curado de la lepra y él realmente aceptó a Jesús, porque aquí lo dice. En primer lugar, pidió llevar 2 mulas cargadas. Esto fue cuando lo sanó. Él fue y le dio gracias a Eliseo y quiso darle cosas y Eliseo le dijo que no. La aceptó el siervo y el siervo se volvió leproso, pero Eliseo no aceptó nada. Y dice así que él pidió, él, él necesitaba darle testimonio a esta persona. Eh, Pidió llevar 2 mulas cargadas de tierra de Israel a Siria con el propósito de adorar al Dios vivo y dijo, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda a otro Dios sino el Señor. En segundo lugar, Naamán pidió permiso para inclinarse junto a su rey, aunque ya no adoraría a otros dioses de su rey. O sea, él pidió eh, él le dijo, claro, él había aceptado a Dios. Él pidió que solamente tierra, porque esta gente pensaban que Dios era un Dios territorial, que Dios era el Dios solamente de Israel y entonces se cree que fue por eso que pidió tierra, o sea, él todavía tenía esa creencia o era que iba a ser un holocausto. Y le dijo a Dios, y le dijo a Eliseo que él iba a tener que inclinarse junto a su rey, que cuando su rey fuera a adorar a los dioses, que quizás él se iba a inclinar para ayudar a su rey, no porque él quería, sino porque era parte de su trabajo. Eh, y aquí dice que aunque él conoció a Dios, todavía él tenía la cosmovisión de que Dios era un Dios territorial. La historia de Naamán ofrece un contexto para los
no cristianos que se acercan a Cristo en la actualidad. Una lección que podemos aprender de la historia de Naamán es que los cambios de cosmovisión llevan tiempo realmente, porque necesitamos cambiar nuestra mentalidad. A veces nosotros tenemos una cosmovisión por el lugar en que vivimos, no vemos otra cosa más adelante. A veces tenemos una cosmovisión que está ligada a la forma en que nos criamos y eso de verdad debe cambiar. La segunda petición era más preocupante y ahí dice que él pedía permiso para cuando su rey fuera a adorar, o sea, él iba a tener que entrar a adorar y él tenía que entrar con él. Recuerda, Naamán dejó su país impío como leproso y regresó como un hombre sanado y un discípulo del Creador. Acababa de comenzar su experiencia, necesitaba tiempo para crecer, o sea, esto era una persona en crecimiento. Él todavía necesitaba ampliar su cosmovisión y ampliar y quizás tener la fuerza de voluntad necesaria a decirle a su rey que ya él no iba a entrar al templo. Pero Dios es paciente para con nosotros. Testificar a los instruidos, y esto es Nicodemo. Muchas veces nosotros pensamos que ser instruido es algo malo. Lo tenemos así. Nicodemo era un hombre culto. La Biblia lo describe como un gobernante de los judíos. Esto es Juan 3:1. Jesús se refirió a él como el maestro de Israel. Juan 3:10. Conocía bien la Biblia y tenía sed espiritual del Señor, por eso él fue. Él fue en búsqueda de algo que ese hombre tenía. Y fíjense que era un hombre muy humilde, porque él siendo él un maestro de Israel, un gobernante de Israel, aunque lo hizo de noche, él fue donde Jesús, un un rabino así pueblerino, vamos a decirlo así. Él, alguien que tenía riqueza y poder y quizá fama, va donde Jesús, un rabino, un simple rabino, lo digo entre comillas. Desde una perspectiva humana podía parecer un seguidor de Dios, guardaba todos los mandamientos y era un líder respetado de los judíos. Él era conforme a la ley, él era realmente un israelita eh, intachable. Pero fíjense que al encontrarse con Jesús, aquí dice, sin embargo, resulta que estas apariencias superficiales eran eso, apariencias superficiales. O sea, en la superficie, él era intachable, él era un conocedor de la Biblia, pero vamos a ver que un encuentro con Jesús lo hizo ver más allá de la superficialidad, y al encontrarse con Jesús, él se dio cuenta que él necesitaba, cuán necesitado él estaba. Dice que en Juan 3:1 al 12, esto es un relato muy conocido, Juan 3:1 al 11. Juan 3:1 al 11. Juan 3:1 al 11 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, o sea, él era de los fariseos, que era lo más recto que había. Este vino a Jesús de noche, no quería que lo vieran, y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales. O sea, él quizá había escuchado, quizá había estado presente en lo que él había dicho, y él reconoce que este rabino viene de Dios. Y respondió Jesús, de cierto, o sea, Jesús siempre iba y le tocaba eso que necesitaba ser tocado. Fíjese, fíjese cómo Jesús, él lo hacía en privado, él no hacía la cosa como delante de todo el mundo para que se avergüence, no. Cuando una persona venía así como venía Nicodemo buscando con sed, él lo hacía en privado, pero tocaba eso que debía tocar. A nosotros nos gusta que la gente quede en vergüenza en público, o sea, mencionarle lo que
¿cómo le decimos? Lo que nosotros percibimos que son los pecados, nos encanta decirlo en público, dejar a la persona en vergüenza en público. Eso es muchas veces una costumbre que se tiene. Fíjense cómo lo hizo Jesús. Lo hizo en forma personal y le dijo cuál era su necesidad. Su necesidad era, aunque él tenía mucho conocimiento, él necesitaba nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, todo el conocimiento superficial que tenía este hombre no le alcanzaba para llegar a que él realmente necesitaba nacer de agua y del espíritu. Necesitaba no ser cambiado, sino nacer otra vez. Y respondió Jesús, de cierto digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de carne es carne, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles cuando te digo es necesario nacer de nuevo. Y comenzó que el viento sopla y sabe dónde es, y uno no sabe dónde va. Es todo aquel, y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser eso? O sea, él tenía un conocimiento nominal. Jesús le quería llevar a un conocimiento profundo. Él quería que esta alma fuera transformada y así fue. Vemos que al final, cuando Jesús muere, muchos de sus seguidores salieron corriendo y esta gente junto a José de Arimatea fueron los que intercedieron para sepultar a Jesús. Ellos se convirtieron primero en discípulos a escondidas, pero cuando ellos vieron lo que era, declararon y se hicieron discípulos públicos. En estos versículos podemos ver que Nicodemo obviamente había quedado tremendamente impactado por Jesús. Intentó protegerlo cuando Jesús estaba vivo y luego honrarlo después de su muerte. Sin duda Jesús había tocado a Nicodemo, quien por más alarde de su conocimiento y sabiduría quisiera, tenía una gran necesidad. Y aquí vemos tenía conocimiento, pero su persona, quien él era, tenía una necesidad espiritual. ¿Ves? Cuando eh, desligamos el tener con el ser, entonces comprendemos que una persona, a pesar de tener conocimiento, fama, fortuna, su ser necesita a Dios. Fíjense, la gente que tiene mucho conocimiento muchas veces son humildes. Yo he conocido gente así, son muy humildes y no le importa decir que están equivocados, no le importa decir que no saben. Son personas muy tratables, muy humildes. Realmente el que tiene conocimiento y es arrogante no tiene mucho conocimiento realmente. El que realmente tiene conocimiento, en mi experiencia, es muy humilde. Eso yo lo he visto y reconoce sus necesidades y reconoce sus limitaciones y hasta permite ser corregido y no se molesta. Eso es algo que realmente es muy interesante. Misión en favor de los pobres de los ricos, de los que tienen riqueza. Vamos a seguir con esa secuencia, los que tienen riquezas. Y aquí en Mateo 19, 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Fíjense que este es el joven rico, este es épico. Él pensaba que él tenía que hacer algo para tener la vida eterna. Y si Jesús le hubiese dicho que hiciera cualquier cosa para tener la vida eterna, sí, no cualquier cosa, había algo que él no iba a hacer, pero él la iba a hacer. A él le faltaba creer. Como él no creía en Jesús, él no creía lo que Jesús le iba a decir. Si él hubiese creído en Jesús, en quién era Jesús, él hubiese obedecido lo que Jesús le había dicho, pero él no creía en Jesús. Él hacía lo que la ley
le decía. Él guardaba toda la letra de la ley, lo superficial de la ley, pero él no guardaba la ley realmente. Y dice, y él le dice todos los mandamientos, y sí, yo he hecho eso siempre, supuestamente. Y aquí Jesús le toca la llaga. Fíjese que otra vez se lo hizo. Jesús toca la llaga y le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que quieres y dáselo a los pobres. Este hombre parece que tenía un problema serio de avaricia. Y él, Dios, sabiendo que ese era su problema, tocó la llaga. Y como él no creía en Dios, él simplemente hacía lo que Dios guardaba la letra de la ley sin creer. Él no hizo eso porque él no estaba arrepentido. Y este fue uno de los únicos, uno de los pocas personas que fueron a Jesús en busca de ayuda y se fue con la mano vacía. ¿Por qué? Dice que él no se fue muy triste porque él no era capaz de hacer eso. Realmente, por eso dice aquí que Jesús dijo al final en el capítulo 22, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda a vender todo lo que quieres y dáselo a los pobres. Y él dijo, y tendrás tesoro en los cielos. Y oyendo eso se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Y aquí dice, la interacción de Jesús con el joven rico muestra lo peligroso de tener riquezas. Puede tener riquezas. No todo el mundo está capacitado para tener riquezas. Hay personas que han nacido con riquezas y para eso es normal. Y muchos de ellos son muy humildes. Hay otros que cuando tienen riqueza, a veces de la nada, el ego se les sube a la cabeza. Sabes que esta semana, hace un par de semanas, he estado leyendo un libro, leyendo, no, escuchando un libro bastante largo, tiene 12 horas de duración. Y esta semana me topé con algo que me hizo pensar. Va con esta lección. Este escritor, lo anoté aquí por si se me... el escritor es un psiquiatra PhD. A mí me encanta escuchar temas de la conducta humana porque lo aplico a lo que lo dice la Biblia y esto es increíble. Dice que mucha gente quiere el dinero, fíjense, porque el problema del dinero no es el dinero. El problema es que muchas veces nosotros pensamos que el dinero es una panacea que va a resolver todos nuestros problemas. Y el dinero lo único que resuelve es si usted tiene problema económico. Fíjense que vimos que Naamán estaba enfermo y no pudo resolver el problema de la enfermedad. Fíjense que Nicodemo tenía riqueza, tenía poder y sin embargo tenía un vacío espiritual. Y Nabucodonosor, a pesar de tener riqueza y poder, él también necesitaba de Jesús. El hombre, el joven rico también lo necesitaba. O sea, el dinero solamente suple la necesidad económica, pero las demás no la puede suplir. Aquí este es un PhD, dice David R. Hawking, dice, esto me dio bien duro, dice aquí, muchas personas buscan el dinero, no es por el dinero, sino porque a través del dinero están buscando respeto, aceptación, identidad. ¿Y por qué quieren eso? Porque quieren estabilidad emocional. O sea que esto va mucho más a lo hondo. La gente que busca respeto, aceptación y poder e identidad a través del dinero no se dan cuenta que si logran la aceptación y muchas veces lo logran, la persona no está aceptando a su persona, está aceptando su riqueza. La persona no está respetando a la persona, está respetando a la riqueza. O sea, debemos entender eso. Cuando usted obtiene respeto,
usted tiene estabilidad emocional por su dinero o aceptación, no es a usted que lo están aceptando. Hay una persona que dice, una frase que dice, no sé de quién escribió la frase, pero es muy buena. Si tú eres lo que tienes, entonces si pierdes lo que tienes, ¿quién eres? Te quedas sin nada y ese es el problema del ser humano. Por eso hay personas que pierden lo que tienen y se quitan la vida, porque eran eso, no eran lo que tenían. Para ellos eran eso. Para ellos eso le dio más que comodidad material, le dio aceptación, le dio identidad y le dio estabilidad. Y pierden todo eso. Por eso es peligroso el dinero. Si usted lo pone en donde no va. Dice, la interacción de Jesús con el joven rico muestra lo peligroso de ser de la riqueza. Fíjate en esta, repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que los ricos puedan salvarse. Fíjense que el ojo de una aguja no era la aguja que nosotros conocemos de coser. El ojo de la aguja era que en la puerta de la ciudad había una puerta grande y había una puerta pequeña. Fíjense, a veces en algunos residenciales hay un gate grande y al lado hay una puerta chiquita por donde entra la gente caminando. Eso era el ojo de una aguja por donde entraban los caminantes, no la puerta grandota. Y saben que el camello sí podía entrar por ahí, pero para entrar por ahí tenía que quitarse todos sus cargamentos que por lo general le ponían y tenía que agachar la cabeza y ponerse así, encuclillarse totalmente y aún así muchas veces recibía raspones porque era una cosa muy pequeña. Por eso también, eso es lo que quería decir, no era que era imposible que el rico entrara al reino de los cielos, sino que para salvarse tenía que poner el dinero a un lado. El amor al dinero lo tenía que poner a un lado. El creer que el dinero le daba identidad, que el dinero le daba respeto y que el dinero le daba aceptación, tenía que quitar todo eso porque la identidad, la aceptación no la da Cristo. Esa cosa nosotros la recibimos en Cristo y tiene que ver más con lo que somos que lo que tenemos. Entonces, no solamente el rico tiene que hacer eso, sino que toda persona tiene que humillarse, pedirle a Dios que lo humille. A fin de cuentas, los ricos y los pobres se enfrentan al mismo destino, la tumba. Eso significa que los ricos necesitan la salvación. La persona, lo que tiene riqueza, necesita salvación. Recuerden, son personas que tienen riquezas. No son ricos, sino que son personas que tienen riqueza y esa persona necesitaba salvación. El dinero no puede comprar la extensión de la muerte, la excepción de un don que Jesús ofrece gratuitamente a quien reclama por fe. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lucas 19, 1 al 10. ¿Cuál es la diferencia entre la historia y cuál es la diferencia entre esta historia y la del joven rico? Y aquí no está hablando de otra persona que tenía riqueza. Pero fíjense, los dos fueron donde Jesús, los dos eran ricos, pero el final de estas personas fue totalmente diferente. Fíjense que el mismo, como dice la frase, el mismo rayo de sol que derrite la cera endurece la tierra. Fíjense que Jesús le dijo es más, vamos a leer la historia para después ver la diferencia. Lucas 19, 1 al 10. Y este hombre era Zaqueo, vivía en Jericó. Jesús entraba a Jericó y él era de baja estatura, era jefe de los publicanos. Los publicanos eran unos traidores a la patria porque los publicanos eran esta gente que trabajaban para Roma, recaudando los impuestos de Roma, que era el enemigo. O sea, ellos eran judíos que trabajaban para el enemigo y encima de eso cobraban más impuestos para ellos quedárselo. O sea, ellos
abusaban del pueblo y eran odiados por el pueblo. Pero este hombre, a pesar de que no tenía riqueza, quizás, perdón, no tenía fama porque era odiado, quizás tenía poder y riqueza. Este hombre sabe que Jesús va ahí y él se encuentra con Jesús, no como el joven rico que fue de frente. Este hombre tuvo que subirse a un árbol, a un sicomoro, y allá Jesús se da cuenta de lo que está pasando y lo llama, y él va, lo invita a su casa y Jesús acepta. Y fíjense que a diferencia del joven rico que le estaba pidiendo que él iba a hacer y que él guardaba todos los mandamientos, como vio el fariseo echándose fresco y poniéndose adelante, que todo lo que él hacía, este hombre representa a los publicanos. Bueno, aquí está el fariseo y el publicano. El fariseo era, el fariseo era el joven rico. Él puso en adelante todo el bien que hacía, todo, o sea, él no era como los demás, él guardaba todos los mandamientos. Cuando le tocaron la llaga salió corriendo. Fíjense que el publicano se sabía que era pecador. Zaqueo sabía que era que era pecador. Y dice que él lo invitó a la casa y todos murmuraron porque Jesús iba a casa de un publicano. Entonces dijo al Señor, he aquí, Señor, y aquí está la diferencia. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, este hombre recibe a Jesús, acepta la salvación y como gozo, y en el gozo de la salvación, Jesús no le tiene que decir, oye, devuelve lo que robaste y dáselo a los pobres. Él mismo dice, yo voy a dar la mitad de todo lo que tengo. No necesitaba darlo todo porque él no tenía apego al dinero. Esa era la diferencia. El joven rico estaba pegado al dinero. Su Dios era el dinero. El Zaqueo, su Dios no era el dinero. No era el dinero. Con que él diera la mitad era suficiente. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Así que esta es la diferencia de una persona que su Dios es el dinero, que su Dios es que el dinero es su identidad, que el dinero representa aceptación, que el dinero representa que los demás lo respeten, que el dinero representa tener estabilidad a una persona que aunque está actuando mal, no tiene amor, aunque tiene riqueza, no tiene amor a esa riqueza, sabe que esa riqueza simplemente es dinero, no es ni aceptación, ni él busca esa aceptación en Jesús, él busca ese respeto en Jesús, él busca esa identidad en Jesús. Esa es la diferencia. Uno fue salvado, el otro se perdió. El dinero no es el problema es el receptor de dinero, cómo ve el dinero y lo que hace para ganar el dinero. Hay personas que lo único que piensa es ganar dinero, ganar, y deja todo aparte. No representa un renglón de su vida, sino que eso es, para eso vive. Y entonces también para ellos ese es su Dios. Y ya en la parte del jueves, para terminar esta lección muy interesante, misión en favor de los poderosos. Y vamos a ver quién es el poderoso aquí. Jesús sabía cómo hacerse amigo de los poderosos. Muchos de ellos lo admiraban y lo respetaban. Y al mismo tiempo también muchos lo despreciaban. Y eso es como todo. Los poderosos de la Biblia acudieron a Jesús en busca de ayuda. Vemos a Nicodemo, vimos al centurión romano, que era una persona poderosa. Además, muchos de los ricos y los poderosos no acudieron abiertamente a Jesús, sino que fueron en secreto. Ese fue el caso de Nicodemo y de José de Arimatea. Lee Mateo 27, esto fue cuando Jesús murió, que este hombre, José de Arimatea, pues le ofrece su tumba. Y ahí se cumple la profecía que él en los ricos, con los ricos y famosos y con los ricos y poderosos fue su sepultura. Dice, cuando llegó
la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se diese el cuerpo y tomaron el cuerpo, lo envolvieron en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de haber rodado una piedra a la entrada del sepulcro se fue. O sea, mientras los discípulos estaban corriendo, escondiéndose, este hombre da la cara y pide el cuerpo de Jesús al Pilato en persona, algo que quizás los discípulos no podían hacer, él pudo hacerlo. Así que a veces es necesario este tipo de personas. No es que no sea, no es que el que tiene poder, vamos a echarlo a un lado, sino que el que tiene el poder tiene influencia en lugares que quizá una persona que no tiene esa clase de poder no la tiene. Eso es una de las cosas que nos dicen aquí. ¿Qué nos dice este relato acerca de la manera en que el Señor utilizó un rico? Evidentemente había quedado impactado por Jesús. Lo utilizó para su bienestar, para cumplir una profecía. Hasta ese tiempo no había oído nada de José de Arimatea. De repente aparece este rico de la nada y es utilizado para ayudar a cumplir la profecía. Dios utilizó y seguirá utilizando a los que tienen riqueza, a los que tienen poder, a los que tienen fama para su propósito. Por lo tanto, nosotros también debemos tener una visión a favor de ellos. Una de las fases más difíciles a la hora de entablar amistad con gente poderosa es definir por dónde empezar. En general es mejor no perseguirlo, deja que ellos vengan a ti. Muchas veces esta gente está cansada porque muchas personas lo buscan tratando de obtener su beneficio. Y eso, créanme, esta gente sufre mucho eso porque muchas de las personas lo buscan es por lo que tienen, no por lo que son. Y eso lo hace vivir a la defensiva. Deja que ellos vengan a ti. Jesús hizo esto, ellos se convirtieron, o sea, esta gente vinieron a donde él, Jesús no fue donde él. Jesús quizás no podía llegar donde ellos estaban. Dice que mientras mantenían un perfil bajo, se convirtieron de que él era verdaderamente el Hijo de Dios. Jesús con toda su humildad, eso fue lo que le llamó la atención, quizá la humildad, los milagros que hacía, el poder de su palabra, porque él hablaba lo que hacía. No había una disparidad, no había una disonancia y eso era muy atractivo. Los poderosos tratarán de colaborar con un ministerio auténtico por varias razones. Quieren formar parte de algo bueno que cambie la vida de la gente. Fíjense que antes, donde yo trabajaba, a veces se llamaba al gobernador del país o de la isla a orar por él y aceptaba invitaciones a eventos de la iglesia. Y mucha gente criticaba eso porque lo veían como haciendo política, pero simplemente era una persona que tenía una posición en ese momento que al igual que nosotros necesitaba de Jesús y necesitaba oración. Eso es lo que debemos eh, desligar, que son personas con posiciones de poder o con riquezas o con lo que sea que necesitan, que tienen necesidades. La segunda fase consiste en iniciar un auténtico ministerio con un medio para que los ricos y los poderosos formen parte del ministerio de Dios. Dedica algún tiempo a entender y considerar la vida de los ricos y de los famosos de tu sociedad. ¿Sabes? Una vez nosotros hicimos una feria de salud en ¿cómo es? No era un residencial, es más que un residencial, es una zona donde viven los millonarios. Eh, y nosotros fuimos ahí y muchos fueron de ellos, muchos fueron y escucharon lo que se decía ahí y participaron. Y ese proyecto se quedó abierto para seguir haciendo eso en favor de ellos. Así que hay muchas formas en las que se llega. A veces se le envía literatura, se le envía un libro principalmente a los que a los que tienen cargos políticos, uno toma un libro,
lo que se llama una matutina o algo así, le envuelve, le escribe una tarjeta y se lo envía a su oficina. Eso se puede hacer. Y no se sabe si lo reciben, pero si es de Dios lo reciben. Esas son cosas que se pueden hacer realmente por estas personas que quizás de otra manera sean inaccesibles. A los ricos, pues, es lo mismo, no son personas, vuelvo y digo, necesitadas como cualquier otro. Así que esta lección es muy interesante y expande la cosmovisión que no solamente el necesitado es el que no tiene que comer o que vestir, sino que hay necesidad emocional, necesidad mental. Esta gente muchas veces tiene necesidad emocional, que alguien ore por ello, alguien en que confiar, que no sea simplemente personas que andan detrás de lo que ellos tienen, sino de lo que ellos son. Muchas veces necesitan apoyo espiritual, como lo vimos aquí. Así que solamente no es la necesidad material. Vemos que hay necesidad emocional, que ellos la tienen. Hay problemas mentales, muchos de ellos sufren mucha de ansiedad, como cualquier otro ser humano, porque son seres humanos, ansiedad, depresión, todas esas cosas son problemas mentales. Y si los reconocen, tienen necesidad espiritual. Así que de las 4 necesidades, solo hay uno que ya tienen cubierta y eso es lo que hay que entender. Y aquí el amor de Jesús es el mismo por los pobres y los ricos. Vuelvo y digo, son personas. El amor, lo voy a decir otra vez, el amor por Jesús es lo mismo para lo que son, para los que tienen pobreza, para los que tienen riqueza, para los que tienen poder. Murió por todos los príncipes como por los indigentes. Jesús conocía la manera más eficaz de llegar al corazón de ellos. Nos advirtió que es más fácil que un camello pase por el gojo de una aguja. Recordemos la puertecita esa pequeña para entrar a la ciudad. Si quieren saber lo que es, imagínense los residenciales que tienen acceso controlado. Tiene una puerta grande por donde entran los carros y al lado una puerta pequeña por donde entra la gente caminando. Esa era la aguja el ojo de una aguja. Nos advirtió para entrar por ahí, el camello tenía que agacharte y quitarse toda la carga. Lo mismo que tenemos que hacer con nosotros si queremos entrar a la presencia de Dios. Esta semana tenemos el desafío de llegar a los poderosos, los ricos con el evangelio de Jesús. Necesitan la salvación como los demás, aunque por desgracia no se den cuenta de ello debido a la sensación de seguridad. Aquí está. La gente quiere dinero, poder y fama porque eso le da, aquí lo dice muy bien, una sensación de seguridad. Solamente es una sensación porque eso no es real. Una sensación de respeto, una sensación de aceptación, una sensación de admiración, eso es cuando hay fama, y todo eso le da seguridad y estabilidad emocional. Todos son sensaciones. Debe hacia los pobres desatendidos, pero no debe dedicarse alguna atención a los ricos desatendidos. Miles de ricos han descendido al sepulcro sin que nadie lo previniera. Pero por muy indiferente que parezca, muchos de ellos andan con un alma cargada. Esto es el Ministerio de Curación, la página 136. Mire, por lo general anda por un alma cargada. Una persona que tiene poder, que tiene a su cargo un país o una nación o una compañía grandísima, que tiene miles de empleados, esa gente vive encargada emocionalmente, necesitan necesidad espiritual, aunque no las reconozcan. Y mucha gente eso lleva a tener problemas mentales. Así que sí, tiene muchas necesidades. Y sobre toda la necesidad es que como el que no tiene nada, el que tiene todo también es pecador. Fíjense que muchas veces pensamos que pecador es cuando uno hace acto o comete actos de pecado. Nosotros somos pecadores por nacimiento. Dice David que él en pecado lo concibió su madre, o sea, en nuestro ADN nosotros llevamos el gen del pecado. Dios quiere revertir eso.
Así que cuando Dios no quiere liberar del pecado, cuando Dios no quiere liberar de la esclavitud del pecado, no nos quiere liberar de actos pecaminosos, no quiere cambiar nuestro ADN. Y eso es lo que quiere decir cuando nosotros decimos soy pecador. Cuando Pablo dijo soy pecador, no era necesariamente porque él estaba cometiendo algún pecado, era porque en su ADN él reconocía que era pecador. Y ese reconocimiento es vital, porque si usted no reconoce que es una cosa, eso aplica a todo. Usted no busca ayuda, usted no siente necesidad. Por eso el orgulloso no sabe que lo es, porque él no siente necesidad de Dios, él cree que lo tiene todo. Entonces, ese es el asunto. A veces tú dices, yo soy pecador, Dios me libró del pecado, yo estoy en pecado. Y dice, oh, ¿qué hizo? Porque eso es lo que nosotros pensamos. Fíjense que los actos pecaminosos son los frutos del pecado. Bueno, y me voy a explayar aquí porque a veces esta semana yo me pasé escribiendo cosas sobre el pecado y como que la tengo todo ahí. Pero, anyways, vamos a pensar en la gente que tiene poder, riqueza y hay que ayudarlos si nos encontramos con uno de ellos, porque muchas veces es muy difícil de hacer. Bueno, los ricos los podemos ver por donde quiera, pero los poderosos y los famosos quizás no. Bueno, sin más, me despido esperando o pidiéndole a Dios que tengan una hermosa semana y que sigamos estudiando esta lección y sobre todo poniéndola por obra y práctica. Oremos. Amado Dios, gracias porque tú nos amplías nuestra cosmovisión. Gracias porque en tu infinita sabiduría tú incluiste a todos seres humanos, porque primeramente somos hijos tuyos, nos reconocemos pecadores y a pesar de nuestro estatus social o económico, todos necesitamos de ti. Gracias porque tú has puesto a disposición la salvación, solamente tenemos que aceptarla y vivir en ella. Te pedimos por los gobernantes de este mundo, te pedimos por las personas que tienen posiciones de poder, te pedimos por las personas que tienen riqueza, Señor. Sé con ellos, suple de sus necesidades emocionales, sus necesidades quizás espirituales, si las reconocen, si no las reconocen, ayúdalos a reconocer que tienen ese tipo de necesidades, Señor. Ter compasión de cada uno de ellos, dale la sabiduría para gobernar, para ministrar y para llevar a cabo las responsabilidades que se han puesto sobre sus hombros, Señor. Dale descanso a sus almas, que ellos puedan encontrarte a ti cuando estén bajo el peso de la responsabilidad, de la preocupación, cuando estén sufriendo de ansiedad, de depresión, eh, cuando se sientan solos, atribulados, cuando sientan que solamente la gente lo busca por lo que tienen, no por lo que son. Sé con cada uno de ellos y ayúdalos a entender que sobre todas las cosas hay un Dios que los ama y que se preocupa por cada uno de ellos. Bendice a cada persona que nos ve y dale una hermosa semana llena de las bendiciones que solamente tú sabes dar. Todo te lo pedimos no porque nosotros tengamos méritos, reconociéndonos inmerecedores, sino porque tú tuviste a bien dar a tu hija como ofrenda y sacrificio, Señor, para el perdón de nuestros pecados. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si el Señor lo permite.